En Noticias RQN nos acompaña hoy la relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las niñas y las mujeres, Rima Al-Salem, a quien le quiero dar la bienvenida. Buenos días, Paula. Gracias por tenerme acá. Relatora, yo creo que es importante que pongamos a la audiencia en contexto, que le podamos explicar cuál es la función que cumple una relatora dentro del marco, pues, de Naciones Unidas. Sí, mira, hay el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es el consejo donde se cocina todos los temas de derechos humanos, y ellos asignan a varios expertos en varias temáticas la función de ser relatores. Y entonces no somos funcionarios de la ONU, sino somos expertos independientes. De hecho, no somos ni siquiera pagados por el trabajo que realizamos. Y entonces mi temática es justo la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas, y también ayudar a los estados, a la sociedad civil, trabajar con las víctimas también para obtener mejores vías de protección y asistencia para ellas. Entremos de una vez en materia hablando de violencia contra la niñez, contra las mujeres, porque en Colombia hay un fenómeno bastante preocupante y es precisamente la muerte de menores de edad en medio de bombardeos. Sí. ¿Ustedes cómo revisan esta situación? ¿Cuál es la perspectiva que tienen al respecto? Mira, el derecho internacional está muy claro que durante el tiempo de guerra las leyes de guerras obligan a los estados, pero también a los actores armados en una guerra, de hacer una distinción entre los como objetos militares y los objetos civiles y la población civil. Entonces hay que hacer un esfuerzo para no matar a personas civiles. Sabemos que esto no es siempre algo muy sencillo, pero hay que probar que un actor militar ha hecho el esfuerzo, y lamentamos mucho que hoy en día hay un incremento en la falta de respeto, en general, al ley humanitario, a estas obligaciones. Lo vemos lamentablemente en muchos sitios del mundo, y los que sufren en primer lugar son las mujeres y los niños. Y lamentablemente también hay que decir que no solamente existe la guerra de las balas, la violencia de las balas, por ejemplo, sino también la violencia sexual contra menores y contra mujeres. Exacto, y muy bien que lo menciones, porque veamos también que en muchos países durante las guerras se está utilizando el abuso y la violencia sexual contra las mujeres, contra las niñas, y a veces también contra los hombres y niños, pero más contra las mujeres, como una herramienta de guerra, para someter a una población, para destrozarla, para controlarla, así que es muy grave. Sí. Y esa violencia también sexual no solamente en contextos de guerra, en contextos bélicos, sino también al interior de la familia, en niveles intrafamiliares. Incluso lo que hemos podido documentar en Colombia es que un gran número de casos son los perpetradores, personas del mismo círculo familiar. ¿Cómo podemos crear entonces un sistema donde haya una verdadera protección a la niñez en términos de este flagelo, y por el otro lado que no haya impunidad frente a estos casos? Es sumamente importante, de tener de tener rutas claras que funcionan para que una víctima pueda reportar, informar, y que pueda obtener también la protección y la asistencia, ¿no? Y esta es una obligación, no es un lujo. Los estados tienen que tener esto y tiene que funcionar, no basta tenerlo por escrito en las leyes, ¿no? Una ley bonita o algo así, una política pública bonita, pero que no sea accesible de manera real a la víctima, y que no funciona y que no tenga recursos. Y la mejor protección es la prevención, entonces también hay que trabajar con la sociedad de manera más amplia para trabajar sobre estas normas sociales negativas, el patriarcado, pasar el mensaje que no se puede ni matar ni violar a las mujeres y niñas por ser del sexo femenino, y trabajar la impunidad. Eso me parece como el reto
elemento más importante, que existe una impunidad tremenda a nivel de violencia contra las mujeres. Se matan a mujeres y el perpetrador está suelto, libre, porque da también el mensaje a la sociedad entera que, bueno, el valor de la vida de la mujer. Que es como si no vale. Sí, no vale, sí. Y en esta misma materia quiero referirme a un caso que es absolutamente de preocupación mundial, que lo tenemos precisamente a la mano y en la actualidad, y es lo que tiene que ver con Jeffrey Epstein. Ustedes han hecho un documento, han elaborado una publicación al respecto. ¿Qué es lo que dicen sobre ello? Sí. Hemos emitido un comunicado de prensa la semana pasada y vino después de un encuentro que he tenido también con un grupo de víctimas de Jeffrey Epstein. Pues dijimos muchas cosas, pero una de ellas que nos preocupó mucho, la manera de difundir la información, ¿no? los documentos Epstein. Hubo una manera muy relajada hacia la información privada de las víctimas, así que algunas víctimas fueron como identificadas. Les ha puesto en riesgo y esto, por supuesto, es terrible. Estas son víctimas que han tenido mucho coraje de venir adelante y de decir lo que les había sucedido. Hemos pedido al gobierno de Estados Unidos de también to release, que libere, que libere toda la información, porque lo que acabamos de tener son 2% de la información. Pero lo más importante es que hay que investigar estos hechos, estos crímenes, que son tan graves y son de manera... Hay un patrón, ¿no? en los crímenes, no son como acciones o crímenes aislados, sino forman parte del modus operandi de este, ¿no? de este enterprise. ¿Es como este entramado? Sí, de Jeffrey Epstein y sus socios, no opera solamente, y que entonces hay que perseguir cualquier persona que podía haber tenido una relación y hay que también perseguir, ¿no? hacer justicia. Entre esos llamados que se hacen a la administración Trump en el caso de Epstein, también asumo yo que debe existir un llamado frente a la situación de los menores que están siendo detenidos junto a sus padres en medio de esta política migratoria tan fuerte que está adelantando en este momento la actual administración en Estados Unidos. ¿Usted ha podido tener de primera mano algún acceso a este tipo de situaciones? Antes la intensificación de todas estas medidas, bueno, he tenido también reuniones con ciudadanos venezolanos que también han hecho sujeto de estas, ¿no? de estas políticas. Lo que me preocupa es la separación de niñas, incluso de menores, de sus familiares, de la deportación de personas sin el proceso sin justa causa. Adecuado, las condiciones de su detención también, algunas han tenido problemas también de abuso, se dice, ¿no? de abuso sexual. Sí, estas son las cosas que he seguido yo. Sí. Y es precisamente en esa separación de menores que hay uno de los puntos que más causa dolor, pero al mismo tiempo indignación, porque hemos visto videos de madres que están respondiendo por sus hijos, muchas veces cabezas de hogar, y que sus hijos quedan de alguna u otra manera abandonados o que incluso son utilizados para poder capturar a sus padres, como en el caso de Liam Conejo, que ocurrió hace algunas semanas. Esto ¿considera usted que pueda ser catalogado como algún tipo de violencia en términos psicológicos por el impacto que tienen los menores? Claro, los menores o los niños, sus derechos son muy claros en el derecho internacional, en el convenio de los derechos de los niños, y que su interés superior debe ser siempre, ¿no? la ruta y que es, ¿no? el norte, ¿no? de todas las acciones, y que tienen el derecho de estar con sus padres y no se pueden separar y tampoco deben ser detenidos. Siempre decimos que incluso cuando si haya un objetivo, no se debe detener a los niños, debe ser realmente la última opción, o mejor no. Claro. Sí.
Relatora, parece increíble que uno en 2026 hable sobre mutilación genital femenina. Sí. Y quiero traer unas cifras para que entendamos la magnitud de por qué es tan alarmante esta situación. Es que más de 230 millones de niñas y de mujeres ya sufrieron de mutilación genital femenina y además estiman que 23 millones más están en riesgo, esto según cifras de la ONU. Sí. ¿Es demasiado optimista el poder decir que hay manera de ponerle fin a esta práctica? Mira, hubo avances, hay que decirlo, porque en muchos países donde hemos visto este fenómeno se han puesto reglas y políticas claras que esto es ilegal, ¿no? Otra vez hay esta brecha entre el marco jurídico y también el seguimiento en el terreno por muchas cosas, ¿no? Temas de gobernanza, temas de articulación de departamentos y también recursos. Al mismo tiempo, creo que hemos visto esfuerzos de intentar como reabrir la puerta de esta mutilación, de la discusión sobre la mutilación, para decir, bueno, pero esto depende de cada país, debe ser, ¿no? Es algo cultural, como, ¿no? Y para mí es un signo del retroceso que estamos viendo, ¿no? Globalmente, en intentar, sí, como disminuir los derechos que tienen las mujeres y niñas en temas de seguridad, dignidad, de ser libre de violencia. Entonces, para mí esto es preocupante, que se intenta otra vez legalizar cosas que ya hemos discutido, que no hemos decidido que no se debe hacer. Quiero que además toquemos Afganistán, porque es un tema también tensionante, es un punto álgido en términos de violaciones a los derechos humanos, de la falta de respeto que hay incluso contra las niñas y las mujeres. Sí. Y es que recientemente conocimos que hubo una reforma al Código Penal. Ha sido complejo incluso porque pues el acceso a la información es difícil, tener la posibilidad de indagar exactamente qué es lo que contiene este Código Penal. ¿Ustedes ya han tenido la oportunidad de estudiarlo? Sí, hemos conseguido una versión en los idiomas, ¿no? De Afganistán, entonces tomamos un poco de tiempo para traducirlo y otra vez estamos como examinando estas leyes de manera así muy cercana y vamos a también armar un análisis. Pero la situación de mujeres y niñas en Afganistán es el ejemplo más claro de este retroceso del cual estoy hablando, porque ¿cómo puede ser que en el siglo XXI que se puede tratar a las mujeres y niñas como subhumanas o no humanas y que la comunidad internacional lo tolera y no es la primera vez que estamos de vuelta, ¿no? Es versión 2.0 de este tipo de represión y de exclusión. De hecho, yo en un informe anterior caractericé a la situación de mujeres y niñas en Afganistán como un genocidio, porque el genocidio, si tú miras la definición, es cuando intentas a destrozar un grupo en parte o de manera completa. Y pensamos siempre que debe ser una destrucción física, pero puede ser también psicológica. Claro. Y eso es lo que creo está pasando, porque toda esta exclusión en todos los aspectos de su vida, no pueden hablar, no pueden salir, no pueden ir a la escuela y están totalmente marginalizados. Crea una presión psicológica enorme. Sí, es muy grave. Relatora, gracias por su tiempo aquí en Noticias RCN. Gracias por su interés y